Dios les bendiga, amada iglesia. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a nuestra reunión de domingo 17 de mayo en la iglesia Hueleyana de Bucaramanga, la casa de mi Dios. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y sus familias. Que el poder de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Quiero compartirles un texto pequeño que se encuentra en el libro de Isaías 60, versículo 2, y dice lo siguiente: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Amados hermanos, en este tiempo que ha venido tanta calamidad sobre la tierra, como una nube de oscuridad, quiero decirles que el instrumento elegido por Dios para resplandecer, para mostrar su gloria, es su iglesia. O sea, tú y yo, cada miembro de la iglesia del Señor, que ha dispuesto su corazón para servir a Dios, para buscarle en oración, para buscarle en unidad con los hermanos, para tener temor de Dios, para andar obedeciendo su palabra. Ese pueblo es el que Dios quiere usar para mostrar sus maravillas a los que no le conocen. Mira, hermano, hermana, yo te invito esta mañana a que te conectes con Dios, a que abras tu corazón al mensaje de la palabra y al tiempo de adoración, para que juntos nos humillemos, juntos nos rindamos delante de Dios y juntos seamos el instrumento que Dios quiere para alcanzar las vidas de los que no le conocen. Dios les bendiga a cada uno y vamos a orar para colocar este tiempo de reunión en las manos de nuestro Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos toda gloria, honra, alabanza y adoración. Bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres nuestro Dios en los cielos y en la tierra. Tú eres nuestro Rey y tú eres nuestro Dios. Bendito Padre, colocamos este tiempo de reunión, Señor Dios. Colocamos a cada hermano que nos está mirando, Señor Dios. Colocamos sus familias en tus manos, poderoso Dios y Padre. Te pedimos, Señor Dios, que seas tú obrando en cada uno. Que seas tú obrando, Señor Dios, en cada hogar y permitiendo que tu gloria sea vista en tu pueblo, en tus hijos, para que los que no te conocen, Señor Dios, conozcan tu amor, tu gracia, tu perdón, tu benevolencia, tu santa palabra, Señor Dios, y reciban el glorioso regalo de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que tu poderoso Espíritu Santo, Señor, sea tocando las vidas de tu pueblo esta mañana y las vidas de las familias de tu pueblo, Señor, y de todos los que nos rodean, para que haya conocimiento de la gloria de Dios alrededor nuestro, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, pedimos perdón por nuestros pecados, Señor Dios, y fallas, Señor, porque tu palabra dice que no hay quien no peque. Y perdonamos a los que nos han ofendido, bendecimos a los que nos han maldecido y oramos por los que nos vituperan y persiguen, Señor. Que tu gracia y tu amor toque sus vidas, Señor Dios, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén.
vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas y no me vencerán, y no me vencerán. Caminaré por las pruebas y en valle del temor. Caminaré en la tormenta y no me vencerán, y no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Caminaré en tus promesas y en tu victoria andaré. Caminaré con tus fuerzas y no me vencerán, y no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar.
Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Buenos días, amigas y amigos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Hoy me levanté haciendo una pregunta. ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Cómo es el amor de Dios? Ya sé que Él me puede ayudar en esto. Voy a llamar a la hermanita Lucía. Hola niños, ¿cómo están? ¿Cómo la han pasado con este tiempo en casa? Los hemos extrañado mucho. Hola Giancarlos, ¿cómo estás? Buenos días, hermanita Lucía, ¿cómo está? Dios me la bendiga. Hoy le quería preguntar, ¿cómo es el amor de Dios? ¿Quieres saber qué es el amor de Dios? Vamos a compartirlo con los niños. El amor de Dios es inagotable, incomparable, incondicional. El amor de Dios es transformador. Por eso Dios dice que debemos arrepentirnos, reconocer que hemos pecado y aceptar que Jesucristo murió por nosotros. En ello Dios traerá una nueva vida a nuestra vida. Hoy veamos 1 Juan 3:2. Mirad cuán grande amor nos ha dado Dios, que nos ha llamado sus hijos. Sí, somos sus hijos. Por eso todos vamos a decir Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios Un ejemplo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Juan 3:16. Desde aquí, en la cuarentena, cantando para mi iglesia. Aleluya, alabémosle a nuestro Señor. Él es el creador de la tierra, nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, hermanita Lucía. Dios me la bendiga. Chao. Ahora vamos a orar para despedir este tiempo. Gracias, Papito Dios, por cada niño, por cada papá, por cada familia, Dios mío, Señor, que están escuchando esta prédica. Bendecimos sus hogares y que todo este tiempo sea de gran unión y amor en el hogar. Gracias, Papito Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Me place poder compartir esta mañana esta palabra con cada uno de ustedes y espero que sea de bendición para sus vidas. ¿Qué le parece si antes de ir a la palabra podemos entregar este tiempo en las manos de Dios, pidiéndole al Señor que Él abra nuestro entendimiento para poder recibir su palabra y comprender lo que Él tiene para nosotros? Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, oro por mis hermanos y mis hermanas. Y que tu favor, Señor, ahora se pose sobre cada uno. Y que los ojos de nuestro entendimiento puedan ser abiertos para comprender la palabra que tienes para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en un texto, Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien.
Este texto ya llevamos con él 2 semanas y quiero seguir compartiendo esta palabra. 10.800 horas. Es el tiempo que una persona toma para completar un estudio de doctorado, un programa de doctorado, aproximadamente 10.800 horas. Esto le representa mayor esfuerzo, mayor inversión, disciplina, pero también le representa nuevos conocimientos, le representa un mundo nuevo. Así que si el mundo natural nos dice que para una persona renovar sus conocimientos requiere 10.800 horas, 5 años, imagínense qué necesitamos nosotros para renovar nuestra vida espiritual. Cuando nosotros leemos la palabra en Hebreos 5:12, el escritor de esta carta, inspirado por el Espíritu Santo, escribe de la siguiente manera: ustedes ya deberían ser maestros, pero siguen en los primeros rudimentos. No están preparados para discernir lo sólido y por eso tienen que seguir tomando leche. Eso lo encuentra en Hebreos 5:12 y 13. Y Dios no llamará y no usará a una persona mientras siga participando de la manera como vive el mundo. Si un creyente quiere ser usado por Dios, tiene que ser transformado. Y para poder ser transformado, ya no puede vivir como vive el mundo. Por eso él dice: no se conformen a la manera como vive el mundo. Recordemos la palabra del Señor que él dice en Santiago 4:4: el que se constituye amigo del mundo, el que se constituye amigo del mundo, es decir, el que adopta el comportamiento del mundo, dice la palabra, se constituye en enemigo de Dios. Si yo me hago partícipe de lo que el mundo hace, entonces él está diciendo, entonces ya no podrá ser amigo de Dios. Tremendo. Y entonces él nos dice que nosotros necesitamos aprender, dice el texto que iniciamos, a comprobar cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad perfecta de Dios. Tenemos que aprender a comprobarlo. Ahora, tenemos que hacer una pregunta. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué la iglesia? ¿Cuál es la razón por la cual la iglesia no ha podido comprobar cuál es la voluntad de Dios? Y por esta razón, porque no hemos comprobado cuál es la voluntad de Dios, por eso es cuando actuamos. Casi siempre estamos actuando fuera de la voluntad de Dios. Y por eso es que hacemos casi todas las cosas sin saber si estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, tenemos un trabajo, pero no sabemos si esa es la voluntad de Dios. La gente entra a un matrimonio y en medio del matrimonio comienza a cuestionarse: ¿esta sí sería la voluntad de Dios o me equivoqué? Estudios, hace una carrera y mientras está estudiando su carrera quizás se esté preguntando: ¿si sería que Dios quería que yo estudiara esta carrera? ¿Que quería Dios que yo hiciera eso así? ¿Y sabe por qué vivimos de esa manera? Porque casi siempre hacemos las cosas no de acuerdo a la voluntad perfecta. Nos imaginamos o creemos que esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué entonces no hemos podido comprobar esa voluntad perfecta? El texto dice que el detalle está en que nuestro caminar no es diferente al del mundo. No se amolden al mundo, dice él. No vivan según este siglo. Y nuestro caminar pareciera que es muy parecido, valga la redundancia, es muy parecido a cómo camina el mundo. Entonces, tenemos las mismas celebraciones del mundo.
los mismos sueños y hasta deseos que tiene el mundo. Entonces, ¿qué tan diferente es la iglesia del mundo? Y tenemos que hacernos una pregunta. ¿La iglesia es del mundo o es de Dios? ¿La iglesia es del hombre o es de Cristo? Dice, la Biblia nos enseña que los que son de Cristo, los que son de Dios, tienen que vencer al mundo. Es decir, no pueden vivir de acuerdo a lo que las demás personas viven. Y a veces los cristianos viven lo mismo y nuestro pensamiento es, pero yo no le veo nada de malo. Pero recordemos que Dios ya nos dijo, no vivan de acuerdo al mundo. Entonces, ¿por qué no podemos comprobar la voluntad de Dios? Porque estamos viviendo de acuerdo al mundo. Entonces, ¿somos la iglesia de Dios o la iglesia del hombre? ¿Somos la iglesia de Cristo o la iglesia del mundo? Si somos la iglesia del hombre, bueno. Si somos la iglesia del mundo, no hay problema. Vivamos como cada uno de nosotros quiera hacerlo. Si somos la iglesia del mundo, entonces no hay problema. Actuemos como los demás actúan. Pero si somos la iglesia de Cristo, si somos la iglesia de Dios, tenemos que buscar la transformación. Tenemos que buscar una transformación. Un cristiano no puede vivir como los demás. Un cristiano no puede ser igual a las otras personas que no han tenido un encuentro con Cristo. Si me conformo a este mundo, entonces no podré comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y no podré comprobar cuál es la voluntad de Dios para mi vida. No podré comprobar esa voluntad. No podré comprobar cuál es la voluntad de Dios para mis hijos. Y si yo no encuentro la voluntad de Dios para mis hijos, porque es la tarea de cada padre encontrar la voluntad de Dios para sus hijos. Y si yo no encuentro la voluntad de Dios para mis hijos, ellos estarán en problema. Y posiblemente vayan a fracasar. ¿Y sabes qué? Y un fracaso del hijo es un fracaso del padre. Si el hijo fracasa, el que fracasó fue el padre. Esto es tremendo. Por eso es que no puedo conformarme a este mundo. Porque si me conformo a él, jamás lograré encontrar la voluntad de Dios para mis hijos. Y mucho menos la encontraré para mi vida. Y esta es la razón por la cual muchos creyentes en muchas ocasiones, ellos sienten que están haciendo lo correcto. A veces sienten, no, yo siento que lo que estoy haciendo está bien. Y otras veces están diciendo, no sé si lo que estoy haciendo agrada a Dios. Y otras veces están haciendo lo que a Dios le desagrada, pero ellos creen que está correcto. ¿Por qué? Porque la iglesia no es tan diferente al mundo. Mismos deseos, mismos sueños, mismas pasiones, mismas celebraciones. Es más, miren estos días. Miren cómo es el mundo. El mundo solo sacó un día para la madre. Y todos nosotros los cristianos la celebramos, pero el principio bíblico dice otra cosa. El principio bíblico no dice que es un día. El principio bíblico dice que hay que honrarla. Y la honra no se trata de algo de un día. La honra se trata de algo continuo. Entonces se da cuenta cómo el mundo quiere desvirtuarlo de Dios. Y los creyentes a veces hacemos lo mismo. Entonces ahí está el creyente, no sabe si está agradando a Dios, no sabe si lo está desagradando y actúa por lo que siente. Actúa, yo pienso que así es como a Dios le agrada. Acordémonos en la época de David, el arca tenía que ser llevada en hombros de los sacerdotes, de los levitas. Pero ¿sabes qué? Ellos pensaron y dijeron, no, hagamos un carro nuevo y pongamos unas vacas, unos bueyes que halen el carro y ahí el arca va bien. ¿Qué sucedió? Murió Usa. Mis hermanos, ese no era. No era porque así lo habían devuelto los filisteos y ellos pensaron que así era.
Yo no tengo que moverme por lo que yo estoy sintiendo, sino por lo que la palabra de Dios me enseña que tengo que hacer, por el mandamiento de Dios. Entonces el texto de Romanos me enseña de qué manera puedo comprobar la voluntad de Dios. Ahí está. ¿Cuál es la forma de comprobar la voluntad de Dios? Y lo primero es: no vivan como el mundo vive. No puedo vivir como el mundo vive. Si vivo como el mundo vive, no podré comprobar la voluntad de Dios. No vivan así. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cómo así? Si yo amo al mundo, entonces no podré amar a Dios. Eso es lo que está diciendo el texto. El versículo siguiente, 16, de primera de Juan 2. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Escuchen lo que hay en el mundo. En el mundo están los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y dice: esto no proviene del Padre, esto no proviene de Dios, esto proviene del mundo. ¿Qué es el mundo? Entonces ahí nos lo presenta: deseos carnales. Y el deseo carnal tiene que ver con apartarme de darle la gloria a Dios siempre y que se la dé al hombre. Un deseo carnal es una pasión por lo terrenal. Por ejemplo, el que me reconozcan porque soy un padre y tienen que reconocerme porque soy padre. No tienen que reconocerme porque soy padre. No tienen que elogiarme. Es el mandamiento. Es mi tarea ser buen padre. Es mi tarea estar en el temor de Jehová por la esperanza de mis hijos. Entonces no tienen que elogiarme. No tienen que elogiar a la mujer porque es una buena madre. Esa es su tarea. El mundo busca todo esto. Los deseos de la carne buscan satisfacer solo la necesidad humana, el deleite humano. Pero los deseos de Dios, para Dios, buscan honrarlo siempre a Él, que Él sea el importante. El deseo de los ojos, codicia. ¿Y qué dice el mandamiento? No codiciarás ni la mujer de tu prójimo, ni su asno, ni su casa, ni nada de lo de tu prójimo. Y esos son los deseos de los ojos de muchas personas, la codicia. La codicia puede cegar a una persona. Y luego dice la vanagloria de la vida. Ahí está el orgullo. Las personas que solo buscan las riquezas, la fama, el honor, que me reconozcan, que digan qué buen pastor eres. Eso es lo que busca la vanagloria de la vida. Pero eso es temporal, eso es pasajero. Y recuerden que el Señor dijo: las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces mis ojos no pueden estar para codiciar lo terrenal. Debo renunciar a toda vanagloria. Debo renunciar a todo aquello que me aparta de llevarle siempre a Dios la gloria. Esa palabra vanagloria, su nombre lo dice, vanagloria de la vida. Todo es pasajero, es vano. En la tierra todo es vano, todo es temporal. Es por estas cosas que no puedo poner mi deleite en lo terrenal. Muchas personas, muchos hombres, muchas mujeres se deleitan más con su esposo que con Dios. Muchas personas se deleitan más con su finca, con su casa, con su carro, hasta con el perro, hasta con la mascota. Se deleitan más que con el Señor. Pasan más tiempo limpiando su casa que hablando con el Señor y escudriñando su palabra. Pasan más tiempo consintiendo a su esposo, a su esposa, que estando con el Señor. Y esto es lo que se llama los deleites terrenales.
Y esta es la razón por la cual no podemos entender, comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué dice el mandamiento? ¿Qué me dice la palabra? Salmo 112:1. Bienaventurado el varón que se deleita, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Mi deleite no debe estar en lo terrenal. Tu esposa puede ser hermosa. Y sí, la Biblia dice, gózate con ella. Gózate con tu esposo. Pero el deleite mayor de una persona debe estar en el Señor. Se deleita en sus mandamientos en gran manera. Versículo 2. Su descendencia será poderosa en la tierra. Será poderosa en la tierra. Esta es la manera como ustedes y yo podemos levantar una descendencia poderosa, cuando aprendamos a deleitarnos en los mandamientos del Señor. Cuando aprendamos que los mandamientos de Dios son para vida. Cuando aprendamos, mis amados, que mi mayor pasión no es una finca, no es una casa, no es mi esposo, no es mi esposa. Mi mayor pasión es deleitarme en los mandamientos del Señor. Y cuando lo haga, entonces puedo comprobar cuál es la voluntad de Dios perfecta. Puedo comprobar cuál es la voluntad de Dios para mis hijos, que es que sea una descendencia poderosa en la tierra. Muchos se deleitan en su carne, muchos se deleitan en lo terrenal, y ahí está su deleite. Y el Señor dijo, los que viven según la carne nunca podrán agradar a Dios. Señor, yo te quiero agradar y yo quiero agradarte, pero si estoy viviendo de una manera terrenal y mi deleite es lo temporal, es lo terreno, nunca podré agradar a Dios, dice Romanos 8:8. Muchos se deleitan en sus ojos, con sus ojos como Eva. ¡Uy, qué fruto tan agradable! Y lo vio y era codiciable a la vista. Muchos se deleitan en la vanagloria de la vida. Quiero tener muchos millones, quiero tener muchas casas, quiero tener muchas fincas, quiero tener varias cuentas, quiero tener mucho dinero. Vanagloria de la vida, porque todo esto es temporal. Esto es pasajero. En cambio, aferrarme a Dios, esto es lo eterno. Y Dios lo que está pidiendo y buscando es gente que aprenda a deleitarse en sus mandamientos, para Él poder decirle, mira, esta es mi voluntad, esto es lo que quiero que hagas. Los que quieren vencer al mundo se deleitan en los mandamientos de Dios en gran manera. Recuerda que les dije que hay que vencer al mundo. Hay que vencer todos estos deseos carnales. Hay que vencer toda la vanagloria de la vida. Hay que vencerlo. Hay que vencer este mundo, mis hermanos. Y los que quieren vencer al mundo tienen que aprender a deleitarse en los mandamientos. En cada mandamiento me deleito. Honra a tu padre y a tu madre. Me deleito, Señor, en este mandamiento. Me deleito en este mandamiento. Ama a tu esposa, trátala con sabiduría. Me deleito, Señor, en este mandamiento. Sujétate a tu esposo. Señor, pero no se lo merece. No, deleítate en el mandamiento. Deleítate en la palabra. Recuerde, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ojo, lo que debe producirme deleite no es lo que Dios me da. En ninguna manera. Lo que debe producirme gozo, lo que debe producirme deleite es hacer lo que Dios me dice que haga. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 16:38, yo he vencido al mundo. Y por eso es que Él podía decir estas palabras: yo no hago mi propia voluntad, hago la voluntad de mi Padre. Estoy haciendo lo que a mi Padre le agrada, porque yo he vencido al mundo. Y por eso el mundo no tiene influencia sobre mí, porque yo hago la voluntad de mi Padre. He comprobado cuál es la voluntad de mi Padre. Pero ¿qué tuvo que hacer primero? Decir: he vencido al mundo, lo he vencido
Y por eso, mis hermanos, si yo no venzo al mundo, nunca podré comprobar la voluntad perfecta de Dios. Y es por eso que a veces somos una iglesia falta de entendimiento. Y a veces estamos reprendiendo a Satanás y sus demonios. Y ni siquiera hemos podido vencer al mundo. Todavía tenemos problemas con los ojos. Todavía tenemos problemas con la lengua. Todavía tenemos problemas con el chisme, con la murmuración. Todavía tenemos los problemas con los pleitos, con las iras y con las contiendas. No hemos vencido al mundo. Y luego queremos vencer al maligno. No. No podremos vencer al maligno si no vencemos al mundo. No podemos seguir actuando a ciegas sin saber si estamos haciendo la voluntad perfecta de Dios o no. Ay, ¿será que estoy haciendo lo que a Dios le gusta? Ay, ¿será que sí le agrada a Dios esto? No, tenemos que aprender, saber cuál es esa voluntad perfecta de Dios. He escuchado decir a personas que la voluntad permisiva de Dios, pero buscando a través de la palabra, no encontré esta expresión. No encontré esa voluntad permisiva de Dios. Encontré la voluntad perfecta de Dios, que está ahí en Romanos. Encontré la voluntad humana. Y también encontré la voluntad de Satanás, que Jehová lo reprenda. Juan 8, el Señor Jesús habló y le dijo a los fariseos: ustedes quieren hacer los deseos de su padre, de Satanás. Ustedes quieren hacer la voluntad del diablo, dijo Jesús, diciéndole a esas personas. Es decir, existe la voluntad y la voluntad de Dios es perfecta, pero también existe la voluntad del hombre, la voluntad humana y la voluntad de Satanás. Pero no he escuchado que la voluntad permisiva de Dios. Por eso es que a veces los cristianos sufren tantas derrotas. Por eso es que a veces los cristianos viven en tanta aflicción y en tanta amargura. Por eso es que los cristianos a veces no pueden levantar cabeza de victoria, porque estamos esperando que la voluntad permisiva de Dios, esa es la voluntad humana. Y en la voluntad humana hay muchas complicaciones, hay muchos problemas. El enemigo tiene derecho en esa voluntad. Tenemos que aprender a discernir. Y discernir no es solo conocer, no es solo entender el bien o el mal. Discernir también es conocer las consecuencias y las implicaciones. Es conocer esto. Cuando la palabra de Dios abre mis ojos y yo miro y digo, me estoy deleitando. No, mis deleites son carnales. No estoy pensando en las cosas de Dios. No estoy pensando en lo celestial. No estoy poniendo mis ojos en Jesús. No estoy poniendo mis ojos en el autor y consumador de la fe. Los estoy poniendo en las cosas terrenales. Los estoy poniendo en posesiones. Estoy poniendo mi confianza en riquezas. Mis ojos están viendo solo lo temporal. Hay vanagloria en mí. Tengo que discernirlo y luego tengo que discernir esto. ¿Cuáles son esas implicaciones? Mire estas implicaciones. El amor del Padre no está en él. Si una persona se deleita en lo que el mundo se deleita, el amor del Padre no está ahí. Así diga a Dios: te amo. Así cante las canciones: te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Si sus pensamientos giran en los deleites terrenales, así cantes esas canciones. Así vayas y te arrodilles delante de Dios y le digas: Señor, cuánto te amo. Eso es emociones. Eso es emocional. Si mi deleite está en lo terrenal, entonces, mis hermanos, el amor del Padre no está en mí. Y lo que siento por Dios es algo emocional. Es algo pasajero. Es algo efímero. Por eso es que mucha gente, usted los ve en un templo levantando sus manos, diciéndole: te amo, mi Señor, eres maravilloso. Pero después ya no tienen sus manos ni levantadas, ni siquiera están en el templo. ¿Sabe por qué? Sencillamente porque su deleite no era Dios. Su deleite era algo terrenal.
Otra implicación: no puedo vencer al mundo mientras mi deleite sea terrenal. ¿Cómo voy a vencer al mundo si estoy deleitándome con lo que el mundo hace, dice y oye? El creyente debe estar más preocupado por lo que Dios dice. El deleite de muchos cristianos no está en el Señor, está en su dinero. Y por eso cuando alguien habla de dar ofrenda, de dar diezmo, viene la lluvia de críticas. Porque el pensamiento del hombre es terrenal. Es posesiones, es riquezas, es fama, y por eso acumula y acumula riquezas y guarda tesoros. ¿Y qué dijo el Señor al respecto? Si guardas tesoros en la tierra, la polilla se la comerá. Y esos tesoros que guardas en la tierra nunca podrán entrar en la gloria de Dios. Por eso Él dice: hagan tesoros en el cielo. Esos tesoros hay que hacerlos allá. Si mis pensamientos giran en torno a la carne, mis deleites son carnales, no podré vencer al mundo. No podré. Entonces el mundo me vencerá con las tentaciones. El mundo me vencerá con el deseo de los ojos. El mundo me vencerá con la vanagloria de la vida, si mi deleite no está en el Señor. Otra implicación: no puedo comprobar la voluntad de Dios. Yo puedo gritarlo, yo puedo decirlo, estoy en la voluntad de Dios, pero no, si no me estoy deleitando en el Señor, que esa es su voluntad, así diga estoy haciendo la voluntad de Dios, no la podré comprobar. No estaré seguro si esa es, y tendré que andar a ciegas. Señor, ¿será esta tu voluntad? ¿Será esto lo que tú quieres? Bien, entonces, ¿no tengo salida? ¿Qué puedo hacer? Sí la hay. Claro que sí hay. Sí hay. Lo primero que vimos para comprobar la voluntad de Dios es no vivir conforme a lo que el mundo vive. Y lo segundo es una transformación por medio de la renovación del entendimiento. Tu entendimiento, lo que conoces de Dios hasta ahora, tiene que ser renovado. Los creyentes todavía siguen con sus oraciones sencillas: Papito Dios, buenísimo Señor, amantísimo Padre. Mire, yo no le estoy diciendo que no diga eso, pero tiene que ir un poco más allá. Su oración tiene que ser una oración poderosa, una oración de guerra. Pero si me deleito en el mundo, no podré levantar esas oraciones. Y siempre tendré que estar diciendo: Papito Dios, tú eres bueno. ¿Quién no sabe eso? Papito Dios, tú eres maravilloso. ¿Quién no sabe eso? Tenemos que ir más allá. Debe haber una transformación en nuestra vida completa. Y esta transformación debe darse en las tres áreas del ser humano. En su cuerpo. El cuerpo del ser humano también tiene que ser renovado, porque es el templo del Espíritu. El alma tiene que ser renovada. El pensamiento. Mi pensamiento ya no puede ser ese pensamiento terrenal de preocupación. Ay no, tengo que trabajar más duro para tener más plata. Tengo que tener 3 empleos para poder tener dinero. Renueve su pensamiento. El pensamiento se renueva en la palabra. Ahí se renueva. ¿Se acuerdan cuántas horas dedica una persona para renovar sus conocimientos y avanzar hacia un doctorado? 10.800 horas aproximadamente. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo logro esta transformación? ¿Cómo logro renovar mi entendimiento? El próximo domingo, aquí hablaremos del segundo punto de cómo comprobar la voluntad de Dios. Renovación, transformación y renovación en nuestro pensamiento, entendimiento. Una transformación por medio de renovar el pensamiento, del pensamiento. Pero ¿cuál pensamiento? No es el pensamiento humano, no es el pensamiento filosófico, no es el pensamiento psicológico, es otro pensamiento. ¿Cuál es? El otro domingo trabajaremos sobre él. Por el momento quiero que me acompañe a orar esta mañana.
Porque hay decisiones que hay que tomar. ¿Dónde está mi deleite? ¿Dónde está tu deleite? ¿Está en lo terrenal? ¿Está en las cosas de la tierra? ¿Mi deleite está en una casa? Mi deleite está en que si no tengo la casa, entonces ando lamentándome y triste. Mi deleite está en un vehículo. Mi deleite está en mi esposo, en mi esposa. Si estoy ahí, mis queridos hermanos, jamás, nunca lograré comprobar la voluntad de Dios para mi vida. Y no hay cosa más terrible y fracaso más grande que vivir en esta tierra e irnos de aquí sin haber hecho la voluntad de nuestro Padre Celestial. Quiero que me acompañe en este momento para pedirle al Señor que nos ayude a vencer al mundo, así como Jesús lo venció, así como el Señor Jesús, mis hermanos, Él dijo: sé cuál es la voluntad de Dios. Por eso cuando el enemigo trató de apartarlo de su muerte en la cruz, Él dijo: apártate de mí, Satanás, porque yo sé cuál es la voluntad de mi Padre. Yo sé cuál es la voluntad de Dios. Por eso cuando los discípulos fueron a ofrecerle comida, y dijeron: come, Rabí. Él estaba compartiendo acerca del reino. Él dijo: yo ya tengo una comida, yo ya estoy haciendo la voluntad. Esta es la voluntad del Padre. Él sabía cuál era la voluntad de Dios. Él la había comprobado, porque nunca se conformó al mundo. Y por eso el mundo siempre quería matarlo. Al que no hace la voluntad del mundo, el mundo no lo ama. El mundo aborrece a todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios. El mundo murmura de todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios. Cuando tú dices: quiero cumplir este mandamiento, el mundo tratará de apartarte para que no lo cumplas. Cuando dices: voy a vivir esto, voy a comenzar a ser un hombre fiel en la iglesia, el mundo se levantará para aborrecerte. Y muchos creyentes que se deleitan en el mundo, entonces no podrán soportar esto. Y nunca comprobarán la voluntad de Dios para su vida y para su familia. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te doy la gloria y te doy la honra. Y oro en esta mañana, Señor, para que levantes en medio de esta congregación hombres y mujeres inteligentes. Hombres y mujeres, Señor, que vencen al mundo. Hombres y mujeres, Señor amado, que determinan vivir el mandamiento de Dios. Y a través de vivir el mandamiento de Dios, ellos pueden vencer al mundo. Porque en la palabra dijiste: no se conformen a vivir como el mundo vive. Y esta mañana, Señor, estoy delante de tu presencia para decir: quiero vivir para Dios. Quiero, Señor, aprender a comprobar cuál es la voluntad de Dios para mi vida, cuál es la voluntad de Dios para mis hijos, cuál es la voluntad de Dios para mi casa. Por eso esta mañana, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre, si el Espíritu Santo me ayuda, tomo esa determinación de vivir en el mandamiento, de caminar en la palabra. Y la Biblia, Señor, me dice: si yo camino en la palabra, si guardo la palabra del Señor, entonces mi Padre me amará. Y Él se manifestará a mí, Él se manifestará a ti. Y haremos, dijo Jesús, morada con Él. Que cada hijo, cada hija del reino de Dios, cada hijo y cada hija de esta casa, Señor, pueda comprobar cuál es la voluntad. Y que ya no caminemos más a ciegas, ya no caminemos más por sentimientos y emociones, que ya no caminemos más por lo que sentimos, Señor, sino por lo que tú has dicho en la palabra. Quiero deleitarme en el mandamiento, porque tu palabra me dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Quiero deleitarme en gran manera en cada mandamiento de la palabra. Quiero hacerlo para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios. Amén. Amados, les envío un abrazo gigante. El Señor les guarde en todas las cosas. Y recuerden, mis hermanos, hay un llamado para caminar en la voluntad de Dios. No en una voluntad permisiva como nos han dicho,
porque no existe esa voluntad permisiva. Dios quiere que su voluntad para mí y para ti sea perfecta. Dios te bendiga, Dios te guarde. Buenos días, querida iglesia. Hoy queremos enviar un saludo muy especial a nuestros pastores, a los líderes y a la iglesia en general, deseando que se encuentren bien, que este tiempo que hemos estado en estas casas haya sido un tiempo de reflexión y bendición. Quiero compartir con ustedes el versículo que está en Deuteronomio 31:8, que dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni intimides. Que Dios los bendiga, querida iglesia. Muy buenos días a los pastores y a la iglesia. Espero que estos momentos hayan sido de alegría y bendición. Espero que estén bien y que estén protegidos. Los queremos mucho, un abrazo y esperamos volver a saberlos pronto. Adiós. Bendiciones. Diga, hermanos, que Dios los guarde a todos. Estamos contentos, felices y esperamos que ustedes también estemos orando los unos por los otros, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Abrazos, besos, los quiero mucho, los extraño. Saludos a mis pastores y a toda la iglesia. Hermanos, Dios los bendiga. Enviamos un saludo acá desde casa y deseamos que el Señor nos permita vernos pronto y estar compartiendo nuevamente todos en familia. Un abrazo para mi familia pastoral, los hermanos de la iglesia, y a todos les amamos y muchos besos y abrazos. Chao. Hola mis hermanos, Dios les bendiga. Desde aquí les mandamos un saludo, muchos abrazos, los extrañamos mucho. Saludos a mis pastores, a sus hijos, al papá del pastor Emelio y a todos mis hermanos de la iglesia wesleyana y de Bucaramanga. Que Dios me los bendiga. Besos, abrazos, los extrañamos un montón. Bendiciones.